aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Gloria, Padre. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas a Cristo. Qué presencia el Señor, Alabado sea el hermanos. Señor. Amén, aleluya. Bueno, vamos a alabar a Dios, hermanos. Ahora la más importante que recibir mañana. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos Luis Saldívar. Aleluya. Señor, en el nombre Alabado sea el Señor. Maravilloso Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. A todos, Dios le bendiga. Amén. Gozamos de estar en la casa del Señor. Tomen su Biblia en sus manos. Saludo a todos ustedes, mis hermanitos y hermanitas. Gloria al Señor, Dios les bendiga. Los hermanos que también nos siguen, Dios les bendiga mucho. Les agradecemos sus oraciones, sus saludos también. Gracias al Señor y estamos aquí para seguir adorando al Señor, glorificando al Señor. Porque queremos, hermanos, recibir la bendición y lo más importante, recibir la fortaleza de lo alto. Amén. Gracias al Señor. Vamos a ver estas Biblias. Amén. En Jueces, capítulo 16. Gracias al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado Cristo. Qué bueno poder alabar al Señor, hermano. Estar libres. Alabado sea el Señor. Jueces capítulo 16. Amén. Gloria sea al Señor. 16 todavía. Encuentren 16. Amén. Los que vayan ahí encontrando los jueces, gracias al Señor, después de Josué. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno estar en la casa del Señor una vez más, como les decía. Gloria a Dios. Y buscar, hermano, experiencias nuevas. Alabado sea el Señor. Los creyentes, como nosotros, y como los de años y siglos atrás, desde que Cristo nos dejara tan precioso regalo de la salvación, siempre hemos buscado renovar nuestras fuerzas en Dios. No viviendo de lo que hemos pasado, sino de las experiencias nuevas que fortalecen nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Aunque el apóstol Pablo nos dice en su palabra, gracias al Señor, de que el hombre interior, mientras que el hombre interior se renueva, el exterior se desgasta. Gracias al Señor. Es algo que nosotros inevitablemente vamos a tener que sufrir con el pasar del tiempo. Pero siempre aquel que importa más, que es el interior, tiene que renovarse. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros y todos, creyentes antiguos y nuevos, podamos encontrar en Dios una manera como poder experimentar cada día, y lo digo así, cada día, una experiencia nueva de parte de Dios, hermano. Amén. Y es importante tenerlo en cuenta porque si no podemos caer, hermano, en muchas equivocaciones y errores por los cuales, hermano, nos podemos confiar en la vida espiritual. Por eso que hoy día vamos a compartir la palabra del Señor en el capítulo 16 del libro de Jueces, el verso 20. Gracias al Señor. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Ya todos guardan silencio. Amén. Con reverencia en la casa del Señor. Amén. Lecturamos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 16, verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Repito esta última parte. Pero él, Sansón, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Gloria sea al Señor. Tremenda la palabra, hermano. Hoy día vamos a compartir la palabra con el tema no viviendo en las glorias pasadas. Oremos, hermanos, levantemos nuestras manos, vamos a orar para pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas y nos fortalezca y podamos encontrar en su presencia la experiencia nueva que queremos, hermano. Cierra sus ojos y adora al Señor y ore. Y dígale, Señor, quiero una experiencia nueva contigo. Señor, cada día pueda disfrutar de tu presencia y renovar mi comunión contigo. Dígale, Señor, necesito de tu compañía, de tu presencia, que me ayuda, Señor, en los momentos difíciles
y que aún, Dios mío, cuando no tengo salida, tú me muestras el camino. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos fortalece, que nos anima, que nos alienta. Gracias, Dios mío, por todo lo que haces por nosotros, por tus misericordias, porque tú, Señor, cada mañana nos muestras nuevas tus misericordias. Te rogamos, Señor amado, que extiendas tu misericordia ahora sobre nosotros, para poder, Señor, predicar tu palabra, para poder entender tu palabra, y para poder, Señor, ser oidores no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Dios mío, que tu palabra predicada para los presentes y los que nos están viendo también, Señor, pueda ser de bendición para las vidas de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Reprende toda obra del diablo, todo engaño del enemigo, toda, Señor, artimaña del mal, Señor, que se pueda levantar contra tus hijos, contra tus hijas, para sacarlos, Señor amado, del plan que tú tienes propuesto en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabando a Dios, toma asiento, ¿ah? Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. No viviendo de las glorias pasadas. La Biblia, hermano, nos enseña a cada uno de nosotros, gracias al Señor, en muchas partes de la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es muy importante que todos, hermanos, podamos tener una experiencia nueva con Dios. Y que aún, hermano, cuando no sintamos a Dios, debemos seguir siéndole fieles. Ahí vemos nosotros el ejemplo de José, que aun cuando no tuvo una palabra directa que le decía lo que tenía que hacer, José sabía muy bien cuál era su proceder y cómo debería hacerlo, lo decía el Señor, y cómo debería comportarse. Para eso Dios, hermano, lo hizo pasar por un sinfín de pruebas, por muchas pruebas. Nosotros conocemos 3 situaciones muy difíciles que tuvo que pasar. Primero, ser vendido por sus hermanos. Luego, hermano, ser vendido como esclavo. Acusado, luego de estar ahí acusado, se vendió como esclavo, hermano, y ser llevado a la casa de Potifar, ser acusado, luego de ser Señor, de violador, que fue la segunda, y luego terminar en la cárcel. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esa fue solamente las 3 que nosotros conocemos, o las cosas que nosotros conocemos que José vivió. Pero dentro de todas esas no sabemos el trasfondo de las cosas que él pudo haber pasado en el momento en el que fue llevado por los ismaelitas por el desierto de Egipto. No sabemos las cosas que pasó mientras estaba esperando ser vendido. No sabemos lo que le sucedió cuando lo llevaron por primera vez cuando fue comprado por Potifar. No sabemos cómo lo trataron los otros esclavos. No sabemos cuál fue la forma en la que lo hicieron sentir cuando llegó a la casa de Potifar. No sabemos, hermano, cómo él se sintió al estar ahí. Luego, después de, hermano, de ser acusado injustamente, no sabemos las cosas que pasó cuando lo apresaron antes de mandarlo a la cárcel. Y luego de llegar a la cárcel, la bienvenida que le dieron los presos en la cárcel. No sabemos. Ni tampoco, hermano, digámoslo así, las penurias que pasó estando ya encarcelado. El frío, el hambre, gloria al Señor, el dolor, y en muchos casos, hermano, el recuerdo de las cosas que había vivido antes de pasar por todo ese tipo de penurias, hermano. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. José, hermano, vivió un tiempo del cual nosotros no sabemos, y que le está bien guardado dentro del recuerdo de aquel personaje que ahora está en la presencia del Señor, hermano. Y del tiempo incluso que vivió de espera, porque estuvo, hermano, en salmuera, en espera. Gloria al Señor. Porque cuando le dio, hermano, la interpretación al copero y esperó que lo liberara, pasaron todavía un buen tiempo. Y no sabemos, hermano, lo que pasó después de eso, aun cuando gozaba ya del favor del carcelero. No sabemos, a la voz del Señor. Pero en todo ese tiempo, en todo ese proceso, gloria al Señor, José supo aprender de cada situación y buscar, hermano, el consolidar su vida para que en vez de decrecer, creciera. A la voz del Señor. En vez de menguar, aumentara su confianza en Dios. Aun cuando Dios no le hablaba a José.
A la voz del Señor. Aleluya. Porque la manera en la que Dios trataba con José y se manifestaba, gloria al Señor, Dios a José era a través de los sueños y a través de la interpretación. No nos dice la Biblia que Dios le hablara como le habló a Daniel. Porque a Daniel cuando se le ocurrió, hermano, cuando tuvo, hermano, el sueño Nabucodonosor, tuvo un sueño que ni él mismo se acordaba. ¿Cómo lo iba a saber Daniel? Y Daniel pidió la interpretación y Dios le dio la interpretación a Daniel, hermano. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Porque no era un don de Daniel el interpretar sueños, pero sí, hermano, estaba bajo el conocimiento de Dios y le pidió a aquel que conoce todas las cosas: Señor, revélame, enséñame. A la voz del Señor. No así José. José tenía un don que podía entender el significado de cada cosa que se soñaba. Y podía darle interpretación porque era un don, un regalo, una habilidad que Dios le había dado a la voz del Señor. Pero en medio de todo eso José aprendió. Cada cosa que le pasó le sirvió para crecer, le sirvió para aumentar en conocimiento. ¿Por qué? Porque en cada aspecto en el que falló, en cada aspecto en el cual se encontró, se dio cuenta y se encontraba y se confrontaba consigo mismo. Y decía: si yo hubiera hecho esto, no hubiera llegado acá. Desde el momento que sus hermanos lo vendieron, estoy seguro que en el camino, hermano, por el desierto hasta llegar a Egipto, se iba pensando si hubiera sido más condescendiente con mis hermanos, si hubiera sido de repente más prudente a la hora de hablarle, o siquiera hubiera sido un poco más cuidadoso para hablar con mi papá, con Jacob, con su madre, hablarle, o con los que estaban ahí, hablarles y decirles: ¿sabe qué? Yo he soñado esto, pero no sé qué será, aún no entiendo, porque estaba en proceso, a la voz del Señor. Dios. Era el proceso de José. Fue aprendiendo de cada cosa. Y de cada cosa que iba pasando, él lo atesoraba para aprender, no para engreírse en el conocimiento que tenía. Ni mucho menos, hermano, para darse de sobreconfiado en las cosas que podía, hermano, haber adquirido con el pasar del tiempo. Porque pudo haberse sentido muy confiado cuando estaba, hermano, allí donde Potifar. Pero es el Señor. Cosa que pasó. Se confió. Por eso es que terminó en la cárcel, acusado de violador. A la voz del Señor. Aleluya. Y aprendió. Y cada cosa que le fue pasando en su vida, José lo atesoró para no volver a cometer ese error. A la voz del Señor. Eso es la forma como nosotros crecemos. José no tenía la bendición que nosotros tenemos ahora, de tener a Jesucristo, tener la palabra. José solamente estaba con su fe, con la fe de que su padre Jacob le había transmitido, del Dios omnipotente que hace cosas maravillosas, pero no sabía más nada. De igual manera también Esther, cuando estaban allá, hermano, gloria al Señor, esclavizados allá en Babilonia, esclavizados donde estaban, ahora ya en ese momento, dominados por el imperio persa, ellos no tuvieron una revelación de Dios, no supieron qué hacer delante de Dios. Esther pudo haberse, hermano, confiado ahora que era ya la reina. Pudo haberse sentido, hermano, en ese momento ya asegurada, su futuro asegurado. Gloria a Dios. Ya podría haberse dicho: bueno, ya dejé atrás el tiempo que estaba con Mardoqueo pasando hambre. Ahora estoy aquí, tranquila, en palacio, con un montón de doncellas que me atienden. Yo no me baño, a mí me bañan. Yo no necesito comer, me dan uvas en mi boca. No necesito hacer esfuerzo porque a donde quiera que voy me llevan hasta cargada en andas, como llevan ahora las imágenes. Porque así los llevaban antes, a la gente importante. No caminaban, sino que los cargaban, hermano. Y los transportaban de un lugar a otro porque eran personas importantes. Pudo haberse engreído con eso. Pudo haberse sentido bien y decir: ya, atrás quedó el tiempo cuando estaba en esa polvosa y mugrosa casa, conoce al Señor, cuando el piso era de tierra. Acá el piso es bien enchapado, bien bonito. Los muros tienen enchapes de oro. Allá como esos muros de adobe donde estaba y que encima tenía que taparlo con cortinas las ventanas porque ni siquiera teníamos ventanales. Aquí hay tremendos ventanales, qué bonito. Se pudo haber engreído. Alabamos al Señor. Pero no. Esther, cuando estaba ahí, y aun cuando como que se estaba empezando allá a acomodarse, porque cuando vino, hermano, la acusación y la condena, y hermano, y vino la hora de ser, hermano, el pueblo de Israel condenado, Mardoqueo le hizo recordar a ella, le dijo: por si acaso, no pienses que porque estás en el palacio vas a escaparte de esta tu suerte, así que ponte a hacer algo. Porque si tú no haces nada ahora, aleluya, respiro y liberación vendrá a otro lado.
Así que eso la sacudió a ella. Y como que se dio cuenta de que aun cuando tenía oculta su identidad y su procedencia, se puso a orar. Gloria al Señor. Sin que haya, hermano, una manifestación de Dios como la ha habido en muchas otras historias donde Dios le hablaba. Pero aprendió Esther. No se engreía con lo que tenía ahora, sino que por el contrario, guardaba, hermano, la idea de todo lo que había tenido y le daba gracias a Dios por lo que estaba. Y prueba de eso, hermano, es que en el momento difícil, en vez de desesperarse, en vez, hermano, de jalarse los pelos, ella se fue y se puso a ayunar, hermano. Alabado Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Lo digo todo esto ¿por qué? Porque estos personajes, aun cuando no tenían el apoyo directo de Dios en consejería, por así decirlo, no como el rey David, que cuando quería saber cómo iba a ser con respecto a un pueblo extranjero, se iba al tabernáculo y el sacerdote, hermano, le mostraba la palabra de Dios y Dios le hablaba. Si no era por el sacerdote, por el profeta, y lo dirigía y le decía lo que tenía que hacer. No era así. Acá, hermano, eran personajes que estaban, hermanos, sin la ayuda directa de Dios. Pero de alguna manera, hermano, Dios obraba a través de cada decisión que ellos tomaban, porque lo hacían bajo el temor de Dios. Alabado Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ninguno de ellos se engreía, sino que por el contrario, atesoraba experiencias que tenían para poder crecer, hermano, para poder desarrollarse como personas de fe. A la voz del Señor. Aleluya. Y lo decimos ¿por qué? Porque ellos no vivían de la gloria de las cosas pasadas. José pudo haber dicho en ese momento: yo era el preferido de mi padre, porque hasta túnica de colores tenía. Pero la túnica de colores y el ser preferido de su padre no le sirvió de nada en el momento en el que se encontró lejos. No le sirvió de nada. Ni tampoco en la cárcel, no le sirvió de nada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no se glorió en lo que antes había tenido. Gloria al Señor. Lo decimos, le repito, porque hay que aprender de las cosas que nos suceden, hay que aprender a atesorarlo mejor y crecer. Gloria al Señor. Aleluya. Empezar a recibir cada experiencia como una manera de ver la gloria de Dios y desarrollar nuestra vida espiritual, para no repetir los errores del pasado, para no caer, hermano, en las faltas del pasado. Alabado Cristo. Porque no se escucha que José haya vuelto a ser imprudente, ni que tampoco José haya vuelto a ser ligero al estar solo con una mujer, ni tampoco se oye que Esther haya sido, hermano, una persona imprudente para acercarse a Asuero en ese momento, ni mucho menos, hermano, de ser una persona imprudente para las personas que lo rodeaban. No, aprendió de la humildad de la vida donde estaba, hermano, a considerar a las personas que estaban a su alrededor, porque todos estaban contentos con ella. Aprendió, creció a la voz del Señor. Y es esto justamente por lo que hablamos, porque queremos, hermano, tomar este tema de Sansón. Sansón no creció. Sansón, hermano, seguía con cada victoria que tenía, la atesoraba y vivía en la victoria, pero no vivían en el presente, como debería ser delante de Dios. No vivía, hermano, sabiendo o temiendo de que cada cosa que recibía, lo recibía de Dios y crecer. Era una de las personas o de los personajes de la Biblia, creo que es el único de los personajes de la Biblia que ha tenido un respaldo, hermano, tremendo de parte de Dios. No solamente por la fuerza descomunal y sobrehumana que tenía, sino, hermano, porque a él había sido escogido para una labor tremenda. Y Dios, hermano, aún, cuando él, hermano, cometía error tras error y hacía cada desmán para poder, hermano, cualquier otro desagradarse de él, incluso Dios no apartó su mano de él. Dios no quitó su respaldo de él. Gracias al Señor. Aun cuando lo desobedecía, aun cuando hacía las cosas al revés, aun cuando Dios en su palabra y por la condición que él tenía del voto que le habían dado de nacimiento, no lo conservaba, Dios dejaba su bendición y su respaldo con él. Aun cuando él no lo hacía, hermano. Sansón es de los personajes que poseía una unción tremenda, un respaldo tremendo de Dios, una fuerza, como le digo, descomunal, pero nunca crecía. Seguía siendo el mismo y nunca, hermano, aprendía de las cosas que él tenía, hermano, en sus manos, de los errores que él cometía. Vemos aquí, hermano, en el capítulo 16, ya vemos la parte final, pero vamos a retroceder. Gracias al Señor. Amén. En el verso 13. A la voz del Señor. Alabado Cristo.
En el verso 13, verso 7, del anuncio del nacimiento de él. Sansón no escogió ser nazareo, que era un voto. A Sansón se le dio esa bendición de conservar ese voto para que a través de ese voto pueda ejecutar, hermano, una labor que Dios había dado a este hombre sin haberlo él pedido. Simplemente Dios se lo dio como un regalo para que pueda, hermano, libertar a su pueblo. Verso 7 dice, gloria al Señor, hablando de la forma en la que él debería cuidarse. Verso 7 dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás, esta es a la madre de Sansón, tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Como la madre de Sansón le dio este testimonio, Manoel, el papá se puso a orar a Dios, gloria al Señor, y le pidió confirmación, y le dijo lo mismo que dice aquí en Números capítulo 6. Abro su Biblia para que entienda un poquito más cómo es, hermano, lo que la labor o la forma en la que él debía comportarse. Números capítulo 6. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a retroceder. Alabado Cristo. En la ley de Moisés está establecido, hermano, el voto de nazareato, que cualquiera podía hacerlo, incluso los adultos podían hacerlo también. Era un voto. Incluso en los versos finales dice que los que ya van a romper el voto también tienen una forma como hacerlo. Pero aquí en el verso 2 empieza a hablar de cómo son las personas que iban a tener este tipo de voto. Dice, gloria al Señor. Verso 2, perdón. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse, mire, para dedicarse. El voto del nazareo era una persona que estaba dedicada exclusivamente a Dios. Aleluya. A la voz del Señor. Era como consagración a Dios. A la voz del Señor. Nosotros todos estamos consagrados acá, ¿verdad? Y no necesitamos, hermano, hacer voto de nazareo. Porque en el momento, hermano, que nosotros hemos aceptado al Señor, nos consagramos a Él para vivir en santidad. A la voz del Señor. Pero en este momento, para la labor especial que iba a llevar, hermano, Sansón, Dios le pedía a él que se consagre hasta su muerte. Como lo vimos, hermano, en el capítulo 16 de Gloria al Señor de Jueces. Dice, para dedicarse a Jehová. Verso 3, ¿se abstendrá de qué? De vino, o sea, los derivados, sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. O sea, no va a ser un abstemio, no va a beber nada. A la voz del Señor. Ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Mire, ni siquiera las uvas. Ni siquiera las pasitas, para que me entiendan. Ni las pasas, lo que nosotros lo conocemos como las pasas, o sea, las uvas secas. Gloria al Señor. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Alabamos al Señor. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Gloria al Señor. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, o sea, no se contaminará. Y más ahí ya se pone a hablar, ya se pone a decir, ¿por qué? Porque de repente algún familiar de la persona que está ya en el bote nazareo se puede morir. Y en la pena, en el dolor, se va y lo abraza al fallecido o a la fallecida, por el dolor, el amor, el afecto que puede tener. Dice, no lo hará. Y si lo hiciere, va a tener que santificarse mientras está en su voto. A la voz del Señor. Esa es la ley del nazareato. Y muy aparte también de la ley que conocemos, hermanos, dentro de lo que se entiende de la pureza del pueblo de Israel, porque no podían contaminarse con mujeres extranjeras. A la voz del Señor. Pero nosotros vemos, hermanos, desde el momento en el que Sansón empieza ya a ejecutar, hermano, la labor para la cual Dios lo había escogido, gloria al Señor, vemos que empieza, hermano, a salirse del plan de Dios.
a hacer todo lo contrario de lo que decía, hermano, la ley del nazareato, la consagración, o sea, la santidad. Porque Dios no puede usar a alguien que no está consagrado a Dios. Por eso es que Dios le dijo, yo para que te use, tienes que estar consagrado. Porque el nazareato era sinónimo de consagración. Dios no puede usar a nadie. No se puede manifestar a nadie. Dios no puede hablar a través de alguien que no está consagrado a Dios. Dios no le puede dar, hermano, visiones, ni tampoco sentir, ni tampoco, hermano, quizá de repente una idea de lo que puede hacer en las cosas de Dios o con respecto a algún tema, si no está consagrado. A la voz del Señor. Dios le exigió a Sansón, sé santo. En otras palabras, para no decir la palabra nazareo, porque nazareo es una persona consagrada a Dios. En el capítulo 6 vemos que al final dice, bueno, ya, el que terminó su nazareato bien, cortará su cabello, lo quemará delante de Jehová y hará una serie de ritos para ya poder cumplir su tiempo de consagración a Dios. A la voz del Señor. Pero Dios no le dijo eso a Sansón. Dios le dijo, él será nazareo desde que nace hasta el último de sus días, hasta que muera. Va a ser santo. Y así sus padres lo educaron. Así sus padres se lo inculcaron. Y le dijeron, tú eres escogido de Dios. Dios te ha escogido. Dios me ha hablado. Se me ha aparecido un ángel y me habló. Y cuando ya terminó de darnos mandamiento a mí y a tu padre, ofrecimos un holocausto y desapareció subiéndose en el fuego del holocausto y desapareció en el cielo. A la voz del Señor. Sansón seguramente, ¿qué eso pasó? Sí, por eso que tú eres una persona consagrada a Dios y no va a pasar, y no te vas a cortar el cabello por si acaso. No vayas a comer pasas y uvas aunque te inviten. Y Sansón, bueno, mientras era niño, lo hizo. Mientras era niño, se sujetó, pero después creció. Y mire la manera en la que Dios empezó a manifestar, hermano, la gracia de Dios en él. Fue la fuerza. En otros es el poder. En otros es, hermano, milagros. En otros es, hermano, sanidades. Pero en Sansón fue la fuerza. Porque era lo que necesitaba en ese momento, hermano, el pueblo de Israel. Alguien que peleara, alguien que luchara. Porque el pueblo no podía hacerlo. El pueblo no se podía enfrentar porque eran la gran mayoría débiles. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba menguado. No tenía capacidad militar. Así que viendo Dios que no había capacidad militar y no había tampoco guerreros, usó a uno para enfrentarse a todo un imperio que eran los filisteos, hermano. A la voz del Señor. Pero si estaba santo, si era santo. Como le repito, porque Dios no puede usar a nadie si es que no está santificado. A la voz del Señor. Dios no le puede revelar, ni siquiera le puede dar un sueñito si no está santificado. Gloria al Señor. Porque si uno no ora, no ayuna, no busca de Dios, no tiene consagración, se deja llevar por su carácter, por su forma de ser, por su flojera, por su forma de actuar, y no es santo, Dios no le puede hablar. Dios no le puede hablar. Quizás la verdad para juicio, o para advertirle, si sigues en ese camino vas a terminar mal. Pero Dios no le puede revelar nada porque no está santificado, hermano. Y eso hay que entenderlo bien. A la voz del Señor. Dios no usa vasos medios limpios. Dios no usa vasos, hermano, 80% limpios. No. Dios usa vasos 100% limpios. A la voz del Señor. No usa vasos a medio consagrar. Ni de repente con poca contaminación. No. Dios usa vasos santos. Y eso hay que entenderlo. Dios no puede manifestarse en alguien, hermano, ni tampoco hablar a través de alguien que no esté santificado. Por eso es que nosotros, hermano, oramos, hermano, buscamos de Dios, ayunamos, leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente queremos que Dios nos hable, sino que también bendiga a los que nos rodean, hermano. Por eso es que nosotros, hermanos, buscamos de Dios cada día, para que Dios en su misericordia se manifieste a través de nosotros y rompa las cadenas de las personas que nos rodean. Las fuentes espirituales de maldad huyan delante de la presencia de Dios, porque ahora, hermano, ya no solamente somos usados, sino que ahora también el Espíritu Santo está con nosotros, hermano, y obra a través de nosotros para descubrir las maldades, hermano, del enemigo, descubrir la mentira del diablo y sacar a luz las cosas de las tinieblas para traer la luz de la palabra de Dios, hermano. Sansón en ese momento, lo hace el Señor, empieza, hermano, su
digámoslo así, su travesía en la labor espiritual, en la labor que Dios le dio, pero entró a medias. No entró, hermano, como debería entrar, como muchos de los personajes de la Biblia y aún de los jueces de Israel que hemos visto, gracias al Señor, que de repente en un tiempo vivieron así mal, pero desde el momento que Dios les habló, se corrigieron. Gloria al Señor. Y vemos muchos personajes, hermano, que no es que estaban algunos mal, sino que simplemente no tenían dirección de Dios. Hasta cuando Dios los llamó, los trajo, gloria al Señor, los levantó y los puso en alto para que puedan guiar al pueblo. Con dirección divina. La forma en la que Dios, como le repito, usó a Sansón fue en su fuerza, porque no había, como le digo, no había ejército, así que Dios empezó a obrar a través de él. Pero empezamos a ver la debilidad de Sansón. Él, en vez de aprender, de crecer y de aprender de los errores, empezó, hermano, a cometer errores uno tras otro. Y solamente, hermano, vivía confiado en lo que tenía. A la voz del Señor. Aquí vemos, gloria al Señor, en el capítulo 14, uno de los errores de él. Alabado sea el Señor. En el verso 2 dice, y subió y lo declaró a su padre. ¿Por qué? Porque dice que descendió, gloria al Señor, a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ni siquiera israelita, sino de las hijas de ¿quién? De los filisteos. A la voz del Señor. Eso no habla de consagración. Eso habla de una mente contaminada, de un corazón contaminado y de una vida contaminada. No estaba consagrado, aun cuando tenía apariencia, mire, apariencia de consagración, pero no estaba consagrado. ¿Cuántas personas, cristianos, hasta casados, se dejan atraer y seducir, sean hombres y mujeres también, porque las mujeres no se escapan, de hombres y de mujeres que, al igual que Sansón, en vez de fijarse de las mujeres del pueblo, se fijan, hermano, de las filisteas o de las personas que no conocen a Dios? Jóvenes, hombres o mujeres que se dejan atraer por personas que no son del pueblo de Dios. ¿Quién nos está diciendo eso? Como Sansón. Tienen apariencia de nazareo, pero el corazón no lo tiene. Gloria al Señor. No están santificados. Bendito Jesús. No hay santidad en su vida, porque fácilmente se dejan envolver, como le pasó a Sansón, que con apariencia de nazareo vio. Y como dice aquí, gloria al Señor, dice el verso 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Mire, el nazareo, el santo, llamado a ser santo, estaba mirando a una mujer que no era del pueblo de Israel, que estaba prohibido en la ley. ¿Por qué? Sansón había sido llamado a ser santo. Como todos nosotros hemos sido llamados a ser santos. Y no podemos poner nuestra mirada en nada del mundo. Ni en nadie del mundo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nos contaminamos con el mundo. Si hacemos eso, estamos dejando de lado nuestra consagración y nuestra santidad. Y si nosotros, hermanos, estamos mirando eso, o nos dejamos cautivar de eso, somos Sansón. Apariencia de nazareo de santo, pero contaminado por dentro. No son santos. Los padres de Sansón lo reprendieron, dice el verso 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, dice, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Mire, y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. A la voz del Señor. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Bueno, esto, incluso sus fallas de Sansón, lo tomó Dios para poder, hermano, usarlo a él y congregarse al Señor y tomar, hermano, a libertad por mano de él. Porque mire, Dios, aunque uno le falle, Dios siempre va a seguir cumpliendo sus planes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y depende de nosotros si queremos ser fieles a Dios. Porque mire, por eso es que mire, dése cuenta, a veces muchas personas, nosotros cuando vemos a los cristianos, a los creyentes, lo vemos muy bonito, lo vemos tremendo. Y qué lindo predica, qué lindo sirven al Señor.
Están en las actividades, en los cultos, en los coros, en las alabanzas, qué bonito. Pero vaya a verlo cómo se comportan en la calle. Vaya a verlo cómo hablan, hermano, cuando están con gente de confianza. Vaya a ver sus expresiones, su forma de hablar, su forma de comportarse. Vaya a verlo cómo se comportan. Dios. A la voz del Señor. Aleluya. Dan apariencia de piedad, pero después, hermano, no lo son. No tienen ningún tipo de apariencia. Porque son completamente diferentes. Se comportan como Sansón. Hacen las cosas diferentes de Sansón. Como Sansón lo hace. ¿Y eso le costó qué? Gloria al Señor. De que se fijara en una mujer. Gloria al Señor, que no era el pueblo de Dios. Ahora, la historia más adelante, que Dios al final, hermano, permite esta situación para que Sansón se vengue, porque le quitan a la mujer, los filisteos. Y dicen, ¿y tú que vienes a fijarte acá con una de otras mujeres? Y le quitan a la mujer, y la casan con otro. Y Sansón en venganza, mire, en venganza de eso, se fue, hermano, y quemó el campo de los filisteos atando antorchas o teas a la cola de unas zorras y lo soltó, hermano, en los campos de los filisteos. Gloria a Dios. A la voz del Señor. Y de esa manera castigó a los filisteos Dios, usando incluso la debilidad de Dios. Porque yo le digo una cosa, Dios no va a quitar ni a mover sus planes aun cuando la persona le falle. Porque Dios, cuando tiene un plan con alguien, lo cumple sus planes, aunque la persona no lo quiera aceptar. Así de alguna manera la persona, hermano, pueda de repente reflexionar, como le extendió su misericordia a Sansón, para que quizás sí pueda reflexionar él. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Pero él se cuenta, Dios lo usaba, pero Sansón no gustaba de la comunión con Dios. Porque no se dice en ningún momento acá que Sansón orara a Dios. Si usted se pone a buscar, en ningún momento la Biblia dice que Sansón le diera gracias o invocara el nombre del Señor o clamara a Dios. En ningún momento. Si usted se pone a ver, hermano, Dios lo usaba. Después se levantaron los guarniciones de los filisteos contra él, después de lo que hizo. Y se fueron, hermanos, cientos y cientos de soldados. Y cuando lo tuvieron cerca, lo es el Señor, Sansón agarró una quijada de burro de un animal muerto, que Dios le había dicho que no lo coja. No coja animales, ni siquiera nada muerto. Aleluya. Pero ¿qué hizo Sansón? Agarró, hermano, de un burro que vio muerto, le cogió la quijada. ¿Y qué hizo? ¿Y mató a cuánto? A 1000 filisteos. Dios cumplió el propósito suyo de libertar a su pueblo. Pero Sansón seguía mal. Santo Dios. Seguía mal. Santo Dios. Mire, dése cuenta. A veces nosotros podemos hacer muchas cosas. Y podemos ver la mano de Dios. Y podemos ver la gloria de Dios incluso. Cristo. Cosas tremendas. Pero la pregunta viene, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿En verdad está uno consagrado? ¿En verdad uno está viviendo? ¿O sabe que lo que está pasando es resultado de tu búsqueda y tu consagración a Dios? ¿Resultado de qué? ¿De tu consagración, de tu búsqueda, de tu oración, de tu ayuno, de tu clamor? ¿O simplemente es el obrar de Dios porque Dios tenía que obrar en esa circunstancia? Por su misericordia. ¿Pero fue por qué? ¿Porque tú en verdad estás viviendo en consagración? ¿O porque Dios simplemente tenía que obrar por misericordia para mostrarte su gloria? Porque es muy distinto, por ejemplo, ser un Daniel, que cuando vio una situación terrible en el pueblo, se puso a orar y recibió la contestación de Dios, aun cuando el príncipe de Media y Persia salió al encuentro, hermano, de Gabriel y le impidió el paso. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Y hermano, vino la respuesta y hermano y Daniel, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios la respondió. Pero otra cosa es que un hermano no esté buscando, no esté orando, no esté clamando, no esté viviendo en la presencia de Dios y vea la gloria de Dios en un caso, una situación, un mover algo. Y uno diga, ay, gloria a Dios, que Dios es bueno, tremendo, pero ¿por qué vino eso? ¿Se ha preguntado eso a usted alguna vez? Si fue porque se consagró usted, buscó de Dios usted, o simplemente Dios le estaba dando chispazos de su misericordia para ver si así de repente usted se arrepiente y se pone en verdad a buscar de Dios. Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros vivimos de la misericordia y no porque estemos viviendo delante de Dios bien, hermano. Santo Dios. Vivimos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Santo Y Dios. a veces, hermanos, nos sentimos ya, nos enorgullecimos, hermano, o ¿cómo se dice esa palabra? Nos llenamos de orgullo y decimos, Dios está conmigo. Y no oro. Dios está conmigo. Ay, no he ayunado toda esta semana, todo este mes, todo este medio año, no he ayunado.
o ni siquiera me he doblado mis rodillas unas 2, 3 horas Bendito Dios. para ver lo que estoy viendo, porque estoy viendo cosas tremendas. Pero están haciendo, por así decirlo, algo para saber y entender que eso vino producto de tu oración, producto de tu consagración o clamor, o simplemente fue la misericordia que se está extendiendo para ver si de repente entiendes y buscas y clamas y te consagras a Dios. Aleluya. A la voz del Señor. Cristo. A Sansón le estaba extendiendo su misericordia. Alabado sea el Señor. ¿Y usted cree, hermano, que en la reunión que tenía Sansón, hermano, solamente tomaba agua? No. Porque después de eso, hermano, de lo que pasó, se enamoró de Dalila. De esta mujer impía, hermano, de la cual se iba, se refugiaba, hermano, en donde ella estaba. ¿Y usted cree, hermano, que solamente tomaba agüita? Dalila, una mujer impía. ¿Qué le iba a ofrecer? Vino, sidra o cualquier derivado del jugo de la uva. ¿Y Sansón qué hacía? Se lo tomaba. Porque dice que se quedaba dormido donde estaba ella. Y no es que se quedaba dormido, hermano, de cansado. Se quedaba dormido muchas veces de repente de estar tomado. Quebrantando la ley de Dios. Tomando mujeres extranjeras. A la voz del Señor. Bendito Y haciendo Cristo. todo lo contrario, hermano, a lo que Dios le había dicho. Quisieron irse contra él, tomó la puerta de una ciudad, hermano, y las arrancó, hermano, de sus quiciales. Y se la llevó y la plantó en lo alto del monte, hermano. Y él decía, yo estoy bien, Dios está conmigo, tremendo. Dios me ayuda, Dios está conmigo. Y desobedeciendo. El grave error de muchos creyentes, hermano, hoy, es que piensan y creen que las cosas lindas que uno ve son producto de la consagración de uno, cuando muchas veces no hay nada de consagración. Bendito Dios. Y un Bendito poquito. Dios. A la voz del Señor. Aleluya. No sé qué callaba. Maravilloso. A la voz del Señor. Alabado Dios. Voy a pensar que también por ahí está cayendo. Santo. Porque la verdad es que todos, hermanos, pasamos momentos de debilidad. ¿Quién no? Todos. Pero hay que aprender a reconocer que muchas veces las cosas que nos pasan, hay que aprender a saber si es producto de mi consagración o es producto de la misericordia de Dios que se está extendiendo para que uno pueda reflexionar y darse cuenta que la misericordia de Dios es grande. Y que no somos necesariamente nosotros, sino que va bien cuando vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y no es producto, hermano, de la misma batalla que uno le da a la voz del Señor al enemigo, y que Dios de una manera milagrosa nos salva. Y nos rescata. Y saca, hermano, del hoyo de nuestra vida. Y nos pone en lugar alto. Y no por nuestra misericordia, por las grandes cosas que nosotros hagamos, sino simplemente porque Dios lo quiso hacer para mostrarnos su favor. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y no porque uno quiera. Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Gloria a Dios. Cristo. Dios simplemente le muestra su misericordia a uno, a ver si de repente quiere buscar de Dios. Y uno muchas veces se equivoca y piensa, ay, qué tremendo, Dios está haciendo cosas tremendas, mira, ve, salvó a mis familiares que tanto estaba esperando. Mira, me proveyó de esto que no me lo imaginaba. Tremendo, gloria a Dios. Y ni siquiera oró esta semana. ¿Cómo será si oro? Aleluya. Dicen algunos. Santo ¿no? Dios. Mira, el Señor me ha usado tremendo. Prediqué tremendo en el aire libre. Y no oró toda esta semana, hermano. Imagínate cómo será si oro. Santo. Uy, se arrepienten las vidas, hay sanidades, milagros y liberaciones. Bendito Jesús. A la voz del Señor. Aleluya. ¿No? Me voy en viaje misionero, hermano. En el viaje misionero me puse a hacer, hermano, oré por una persona, hermano, la persona se puso a llorar, se arrepintió, hermano, y sintió la presencia de Dios. Tremendo, hermano. Y no ayunado hace un mes. Santo Dios. ¿Ah? Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, imagínate si ayuno, hermano, se manifiesta el enemigo y sale huyendo, hermano. ¿Cómo será si ayuno, hermano? Gloria a Dios. Y uno más bien se pone así, ¿por qué no ayuno mejor de una vez? A la voz del Señor. ¿Por qué no oras de una buena vez? Para que lo que veas, no lo veas producto de la fe de la persona. Porque muchas veces, hermano, y yo le digo esto, a veces uno se pregunta, hermano, pero yo he visto en muchas congregaciones y en muchos lugares, iglesias que están hasta en error, a la voz del Señor, que están, hermano, viviendo una doctrina chueca, hasta herética, y que están haciendo, hermano, cosas terribles, desde el pastor hasta los líderes, se están haciendo cosas terribles. Pero la gente se salva, hermano. Y hay gente convertida. Hermano, ¿y cómo es así entonces? Pues entonces, hermano, entonces no es un requisito estar consagrado buscando a Dios. A la voz del Señor. Aleluya. Porque se llega esa congregación que anda la gente media chueca o chueca y media, que los líderes toman,
y hacen, hermano, lujo de decir, bueno, es que nosotros somos tan maduros que nosotros sí podemos beber. Alabamos al Señor. Porque tenemos control. Por eso tomamos nuestro vinito, nuestra cervecita, pero no dejamos que nadie nos vea, porque si nos ven los demás, van a pensar mal y van a usar mal de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Por eso, entre el círculo de confianza nomás. Poder en Jesús. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Y Dios los usa, hermano. Tremendo. Una señora se fue enferma y la sanó. Un varoncito estaba con problemas y el Señor le quitó los problemas, los traumas que tenía. Está feliz, contento, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ah, ¿sabe por qué? No fue por el predicador, sino por la fe de la persona. Alabado Cristo. La fe de la persona. Acuérdese de lo que pasó con Ana, allá por 1 Samuel. Cuando recién empieza la historia, hermano, del libro de Samuel en el capítulo 2, capítulo 1. ¿Qué pasó? Ana era una mujer estéril. Gloria al Señor. Y todas las veces que llegaba, hermano, gloria al Señor, a su esposo, gloria al Señor, le decía, quiero hijos y no tengo. Bueno, espera. Pero la otra mujer de este hombre, Penina, sí tenía hijos. Hasta que un día Ana le agarró a su esposo y le dijo, dame hijos o me muero. Y el hombre dice, pero yo ¿qué me piensan mis hijos? ¿Acaso yo soy Dios? Yo no soy Dios para darte hijos. ¿Y qué hizo Ana? Ana se fue a orar al templo. Y se fue buscando, porque estaba afligida en espíritu de lo que le estaba pasando. Estaba, hermano, dolida en el espíritu. No sabía qué hacer. Su esposo no le daba solución. Ella hacía muchas cosas, pero no tenía, hermano, respuesta. ¿Qué hizo? Como toda persona que en el mundo no conoce a Dios y tiene problemas, está angustiada, está tribulada, con situaciones, hermano, que no puede, hermano, esa misma persona poder dominar o de repente solucionar. ¿Qué hacen? Cuando ya han perdido todo tipo de esperanza, van a la iglesia. Y buscan de Dios la solución. Así lo hizo Ana. Ana se fue, oró, clamó, pero como le daba tanta vergüenza decir, Señor, dame un hijo, lo hablaba, hermano, adentro, en el alma, porque era un clamor del alma. Y solamente movía los labios. Porque era una vergüenza para una mujer del pueblo de Israel no tener hijos. Era una afrenta, era una maldición no tener hijos. ¿Y qué pasó? El sacerdote Elí, el gordito Elí, pasaba por ahí y la vio. Qué raro, hace rato estás ahí inclinada y no. Bueno, voy a darme una vuelta. Se dio la vuelta a todo el tabernáculo, regresó y la siguió viendo, pero ahora se acercó un poquito más. El sacerdote se acercó y vio que estaba así. Alabado Dios. Santo Dios. Aleluya. No hablaba nada. Y Elí, está loca esta mujer. Está loca. No dice nada. Se dio una vuelta, se vio a ver, voy a ver bien. Y la siguió viendo. Movía los labios. Pero no sabía qué es lo que estaba hablando. Así que ya Elí le agarró. Oye, mujer. Anda dirigiendo tu vino en otro lado. A la voz del Señor. Y le exhortó, le llamó la atención. Porque la tomó por borracha. Y la mujer se da la vuelta y le dice, mi Señor, yo no estoy borracha. No me tome por favor por borracha. Sino que en grande amargura de espíritu estoy. Y le cuenta lo que tenía. A la voz del Señor. Aleluya. ¿Y qué hizo Elí? Ojo, Elí estaba mala. Estaba cortado por Dios. Porque Dios ya le había dicho que ya por tolerar las cosas malas con sus hijos. Porque sus hijos hacían lo que se les daba la gana. Y Elí, hermano, Elí, por no corregirlo, Dios lo cortó el de sacerdocio. Y Elí no sabía que estaba cortado. O mejor dicho, no se sentía cortado. ¿Por qué? Porque todos iban al templo. Él presentaba el holocausto. ¿Ah? Pasaban los años, se iba porque cada año el sacerdote entraba a pedir perdón por el pueblo y el perdón suyo también se iba y no se moría. ¿No se ha puesto a pensar en eso? No se moría Elí, porque hermano, el sacerdote que estaba mal espiritualmente salía fuego de Dios y lo quemaba y lo mataba. Aleluya. Por eso es que el sacerdote tenía campanillas en su traje, porque cuando entraba, mientras que sonaba la campanilla, decía, ya, está vivo el sacerdote. Está vivo. Sigue ofreciendo el incienso delante de Dios. Sigue alabando a Dios. Está bien, sigue vivo. Y los sacerdotes van atrás del tabernáculo. Todo es que de repente en un momento
escuchaban así. Santo. Y dejaban sonar las campanitas. Uno se iba. Se murió el sacerdote. Estaba en pecado. Y tenían, hermano, unos garfios con palo para agarrar y jalar el cadáver del sacerdote que no estaba consagrado a Dios. Pero no se pone a pensar, Elí ofrecía sacrificio todos los años. Y estaba en pecado. Y ya le habían profetizado. Y no se moría. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Bendito Dios. ¿Por qué no se moría Elí? Porque Dios es grande en misericordia, hermano. Dios esperaba que Elí se arrepienta, hermano. Elí estaba viendo, no, y que yo he estado bien siempre con Dios, y qué raro que ahora Dios me hable así. No, a mí me pusieron al sacerdote, oraron por mí, Dios me usaba tremendo, pero no se da cuenta que estaba cortado. Pero yo oraba por los sacrificios y ofrecía expiación, pero no te das cuenta que estaba cortado. Y yo me dirijo al pueblo y estoy clamando y cantando y ofrezco la adoración de Dios y ofrezco el sacrificio y doy perdón de pecado, pero está cortado. Santo Dios. Él estaba cortado. Ya Dios no lo quería. Ya le había dicho, ya le había dado palabra de juicio para él y para sus hijos. Y siguió ofreciendo el culto. Seguí yendo al culto. Bendito Dios. Seguí ofreciendo, hermano, alabanza y estaba cortado. Dios. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Y eso lo dice la ley, ¿eh? Sacerdote que entraba en pecado y entraba, hermano, a la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, fuego salía del arca, hermano, lo quemaba y lo mataba. Maravilloso Cristo. Y ahí no lo mató. Dios. ¿Cuántos años estuvo así Elí, hermano? Y no lo mató. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le daba misericordia. A veces se arrepiente porque no lo quiero matar. Pero no se arrepintió nunca. Y en esa condición, mire, en esa condición Elí, estando mal, estando cortado delante de Dios, ¿qué hizo cuando vio a Ana? Le dijo, mujer, ve en paz y que todo lo que has pedido te sea concedido. Amado Dios. Mire, tremenda bendición que le dio el sacerdote. Y la mujer, cuando escuchó eso, sí, Señor, es la palabra de tu siervo. Y se fue en paz. Y ya no lloró más. Ya no lloró más, hermano. Ya no lloró más. Porque escuchó la voz del que tenía la autoridad. Pero estaba cortado. ¿Y qué pasó? Al año, la mujer salió encinta. ¡Ah! ¡Milagro de Elí! ¿No? ¡Milagro de Elí! El cortado, el desechado, milagro. La mujer no está encinta por palabra de Elí. No, no fue la palabra de Elí. Fue la oración de Ana. Fue el clamor de Ana. Porque Dios vio dice la Biblia, Dios se acordó. O sea, vio la aflicción de Ana y le dio el hijo que ella pedía. Mire, a veces nosotros nos confundimos. Nos confundimos en eso. Por eso es que le digo, hermano, hay muchas congregaciones y muchas personas, hermanos, que dicen, sí, ¿acaso es un milagro? Salimos a campaña, hacemos esto, estamos en movimiento espiritual o en movimiento de perdición o de muerte. Bendito Cristo. Gracias al Señor. Porque se mueven, qué bonito, pero por dentro están muertos. Hacen un montón de cosas, pero por dentro están muertos. Gloria a Dios. Hermano, ya es peligrosísimo. Peligrosísimo. Hermano, no discernir y darse cuenta de la condición en la que uno está, aun cuando vea cosas tremendas, provisión, bendición, sanidad y un montón de cosas, uno tiene que verse primero cómo estoy yo. Dios sobre esta manera, pero ¿cómo estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy buscando de Dios? ¿Estoy consagrado a Dios? ¿O simplemente ha sido un acto de misericordia que Dios ha hecho? Para que yo reflexione. Mire, por eso es lo que pasa en la mayoría de congregaciones. Un montón de hermanos se van a las congregaciones, aunque están en error y mal, pero se van. ¿Por qué? Porque Dios les provee para su casa, construyen su casa, se sanan de las enfermedades que tienen, hacen su pacto, ¿no? Como hay un montón de congregaciones ahora, hermano, que se mueven más por la plata. Hacen su pacto. Poder en Jesús. Congregaciones, hermanos, que están ahí contaminadas con el amor al dinero y no a los creyentes, no a los hijos de Dios, que están pasando problemas, un montón de necesidades, y aún así les piden, y les piden, y les piden. Hermano, no les importa que no tengan ni siquiera para comer. Gracias al Señor. Y están viviendo en una situación terrible, hermano. No les importa. Pero mire, le digo esto ¿por qué? Porque así, hermano, las personas piensan que están bien, como Sansón. Ya, resumiendo la historia, en el capítulo 16,
lo que habíamos leído, gracias al Señor, Oh Dios. ya, Dios. hermano, Sansón había, hermano, pisoteado todas las leyes de santidad que le habían sido, hermano, exigidas para que Dios pueda obrar. Y aún, hermano, él no obedeciendo eso, Dios le permitió a Sansón obrar por amor al pueblo de Israel. Porque Dios amaba al pueblo y no quería ver al pueblo esclavizado. Y Dios lo usaba para intimidar a los filisteos. Pero como toda cosa siempre tiene su límite, y como Dios muchas veces de tanta cuerda que da llega un momento en el que ajusta, gloria al Señor, aquí Sansón se veía y decía, no, Dios me usó en esta ocasión y salí bien. Dios me libró de la mano de aquellos que vinieron, agarró la queja de burro, les rompía toda la armadura y los maté. A mí los maté. Y si maté a mí, ¿cómo no voy a poder matar a cualquiera que venga contra mí? Así pude arrancar la puerta de una ciudad y llevármela en mis espaldas y llevarla a una cumbre. Y la dejé ahí para que vieran que yo no soy cualquiera con el que se puedan meter. ¿Ah? Solamente veía los logros, pero no se veía a sí mismo. No se veía él en qué condición estaba. Gloria al Señor. Amado Dios. La última de las cosas que no había quebrantado era no cortarse el cabello. Y bueno, no se lo cortó él, se lo cortó a la mujer. Bendito Cristo. A la voz del Señor. Porque al final, después de haber estado ahí, hermano, ya ebrio, hermano, confiado, pensando de que era él y no el favor de Dios, como es aquí en el verso 20, dice Sansón, le dijo a Dalila, los filisteos son de ti. A la voz del Señor. Santo Dios. ¿Qué dice? Se despertó del sueño. Se levantó. ¿Qué? Los filisteos son de ti, Sansón. Sacándose ahí toda la lana y limpiándose todo ahí. ¿Y qué dijo él? Esta vez saldré, ¿cómo? Como las otras. Como las otras. A la voz del Señor. Santo Dios. Me voy a librar como las otras ocasiones. Amado Cristo. No me va a pasar nada como las otras. No me va a pasar nada. Voy a estar bien, voy a estar tranquilo. No me va a pasar nada. Voy a salir siempre airoso. Hermano, cuando uno está descuidado y no busca de Dios y no se humilla delante de Dios y empieza a ver solamente bendición, pero no se da cuenta que es la misericordia de Dios y piensa que es por él o por ella, porque yo le digo una cosa, a veces muchos cristianos o cristianas piensan yo soy el niñito o la niñita preferida de papá Dios. Bendito Dios. A mí Dios me responde todo, a mí Dios me da todo y yo simplemente lo que hago es disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo no hago nada, la bendición de Dios, todo me lleva a mí todita, enterita me lleva la bendición de Dios. Yo no hago nada, mira, yo no hago nada, toda la bendición de Dios viene. A la voz del Señor. Y están como el coro que dice, ¿no? Yo le llamo, Él me responde y me contesta todas mis peticiones. Santo. A la voz del Señor. Y piensan, hermano, de que siempre Dios va a escuchar cuando tú le llamas, pero depende cómo estás cuando le llamas. Porque aquí Sansón ya estaba pelón, le habían cortado el cabello, que era la última de las cosas que Dios le había dicho que no debía hacer. Y que era, hermano, la misericordia por la cual de repente Dios le permanecía, porque bueno, de todas las cosas que Dios le había mandado que no haga, las hizo, pero solamente conservaba una. Y por esa cosa que no había hecho, cortarse el cabello, seguía obrando a favor de su pueblo, no por Sansón, a favor de su pueblo. A favor de su pueblo. Le repito, Sansón, entonces usted léalo. En ningún momento Sansón ora a Dios. Vivía una vida de simplemente, hermano, los chispazos o la gracia de Dios para defender a su pueblo. Pero no porque él tuviera mérito de eso, sino por amor a su pueblo. ¿En qué momento, hermano, recién Sansón clama a Dios? Dice aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Siga leyendo el mismo capítulo 16. Alabado sea el Señor. Entonces, verso 28. Clamó Sansón a Jehová. Y dije, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Mira, en ningún momento, hermano, de la historia de Sansón clama a Dios. ¿Cuándo clama?
cuando está ciego, esclavo, humillado y sin la gloria de Dios. ¿Cuánto esperó Sansón para recién clamar a Dios? ¿Por qué tuvo que esperar a encontrarse en la desgracia, hermano, más terrible para recién clamar a Dios? ¿No es así, hermano, la forma en la que los hombres proceden? Y aún muchos cristianos proceden, hermano, amigo que me escuchan. No es así, como muchos, incluso cristianos, proceden. Esperan todavía verse en la desgracia, en la miseria, con el hogar destruido, con la esposa o con la esposa lejos, con los hijos, hermano, terminando cayendo en pecado, y desobedientes, rebeldes, haciendo lo malo, para recién ponerse a clamar a Dios. ¿No hacen así? Los creyentes ahora no viven así, esperando que Dios haga todo y sin que ellos pongan de su parte para que puedan ver las bendiciones, la gracia y la misericordia de Dios. No solamente por misericordia, sino producto de la fidelidad de esa persona. A la voz del Señor. Dios Cristo. No guardó, hermano, Roboam. Dios, no guardó, hermano, Dios a Roboam por causa, hermano, de David, por su padre. No evitó romper el reino por amor de David, su padre. Porque si no hubiera tenido el padre fiel como lo tenía ese hombre, hermano, Dios hubiera agarrado, hubiera dividido el reino ahí mismo. Pero no, le dijo, no te voy a dividir el reino en tus días. ¿Sabes por qué? No por amor a ti, porque eres un sinvergüenza que no me buscas y no quieres nada de mí, que no escuchas el buen consejo de los ancianos, y que te vas a escuchar más bien el consejo y corres con los jóvenes, con los desordenados, con los que no tienen nada de bueno. Si no, voy a hacerlo por amor de tu padre. A la voz del Señor, por la misericordia que le tengo a tu padre, por él lo hago, a la voz del Señor, no por ti. Mire, hasta dónde llega la terquedad de la persona que no tiene, hermano, consideración de que muchas veces Dios tiene paciencia y paciencia y paciencia con la persona. Y al final, hermano, el único momento en el que clamó, ¿cuándo fue? Cuando yo estaba en desgracia. ¿Para qué? Solamente para morirse. Porque ahí dice, acuérdate de mí ahora y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Aquí dicen que es una oración de victoria, pero yo no le veo una oración de victoria en ningún lado. Yo veo más bien aquí la oración de una persona que no tiene ningún tipo, hermano, de criterio delante de Dios, sino que más bien hubiera clamado. Qué distinto hubiera sido que Sansón clamare y le diga, Señor, perdóname. Lo que me ha pasado es producto de mi pecado. Me arrepiento. Perdóname, Señor. Debía haber hecho lo que tu ley mandaba y más bien obedecerte. Si tienes de repente en tu gracia darme la oportunidad de poder salir de esto y poder vengar a tu pueblo y poder salir al frente y derrotar a esta gente impía, dame esa oportunidad, Señor. No, él pidió el favor de Dios, ¿para qué? Para que se muera. Ni siquiera le dijo, dame una oportunidad para demostrarte que yo puedo hacer algo por ti, Señor. No, dame fuerza para vengarse de mis ojos y acabar con estos tipos, con estos impíos. Alabado sea el Señor. Mire, esa fue una oración con todo el orgullo que pueda tener una persona, hermano. De una persona orgullosa. Porque mira, solamente pidió, ¿por qué? Venganza de mis ojos. Ni siquiera dijo, me arrepiento de haber hecho lo malo, de no haberte obedecido, de no haber vivido tu ley. Alabado sea el Señor. Mire, Sansón es el triste ejemplo de una persona que nunca aprende y aún se muere sin aprender. Y murió, hermano, sin haberse arrepentido y haber aprendido de que para servir a Dios hay que estar consagrado. Alabado sea el Señor. Tristemente Sansón se murió. No sé, algunos dicen que se fue al cielo, yo no sé si habrá ido al cielo. Por la forma en la que oró, solamente pidiendo y nunca se arrepintió. Gloria al Señor. Porque solamente dice, acuérdate ahora de mí. ¿Y dame qué? Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Le dolía más sus ojos que haber desobedecido a Dios. Mire. Qué tan mal enfocado estaba Sansón, ¿no?
se enfocaba más en lo que le fue motivo de caída que en lo que justamente hacía por haber caído. Porque si él se hubiera arrepentido, otra sería la historia. De repente, si le hubiera pedido, Señor, dame fuerza para ahora ser librado y librar a tu pueblo y destruir a estos impíos, Señor, dame una oportunidad, Señor, para poder librarme de estos impíos y poder seguir sirviéndote. Por favor, te ruego, ayúdame, aunque ciego, pero sé tú mi guía. Si me has dado fuerza, sé que también me puedes dar la fuerza también para poder, así ciego como estoy, servirte, Señor. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Quizás otra hubiera sido la historia si Sansón hubiera orado así. Pero mire, aún estando en la cárcel y aún hermano estando atado a una rueda de molino como una bestia de carga, porque solamente a las mulas las ataban, hermano, para dar la vuelta a una rueda de molino y triturar el trigo. Gloria al Señor. Solamente una bestia. Pero a él lo redujeron a nivel de una bestia para mover una rueda de molino. A la voz del Señor. Pero mire, ni siquiera eso le hizo entender y aprender a él. Qué diferente de José, ¿no? En la cárcel, pero José aprendió. Ya no vuelvo a cometer este error. Pero Sansón en la cárcel no aprendió nada. Siguió iracundo. Siguió, hermano, con cólera. Me han sacado mis ojos. Estos hijos del diablo, estos incircuncisos, me han sacado mis ojos. Son unos malvados. Me han sacado mis ojos. Y nunca pensó, Señor, perdóname. He hecho mal delante de ti. No debía haber hecho esto. Nunca. No aprendió nada. Y se murió sin aprender nada. Hermano, si nosotros vivimos solamente de las cosas buenas que hicimos, nos engañamos. Porque tenemos que vivir cada día de algo nuevo que Dios haga con nosotros. Y muy importante, sin perder el contacto con Dios. Este hombre perdió el contacto desde el principio, porque no le importó para nada obedecer a Dios. Y aun cuando Dios obraba a través de él por amor a su pueblo y no por él, nos deja una grande enseñanza para darnos cuenta que no son los milagros, no son las señales, no son las cosas grandes que uno puede hacer, porque el mismo Señor nos dijo que en los últimos tiempos habrá gente que hará milagros, señales en los cielos, pero no son de él. A la voz del Señor. Porque incluso él dice, incluso muchos vendrán ese día y dirán, Señor, cuando lo estén lanzando al fuego eterno, Señor, pero no predicamos en tu nombre, no hubo sanidades, no hubo milagros, no lo hicimos por ti. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Nunca te conocí. Santo Dios. Nunca te conocí. Pero no hiciste grandes cosas conmigo, si yo te cantaba, yo te alababa, yo todos los días al culto. Por mí se salvó mi familia, por mí salvé a mis amigos de trabajo. Pero nunca te conocí, porque no vivías en mi presencia. No eras consagrado, no eras consagrada. Qué importante es ser consagrado a Dios, hermano. Qué importante es ser consagrado a Dios. Mire, yo le he hecho más que todo, esto parece que fue una reflexión, ¿no? Para darnos cuenta, gloria al Señor, de que hay un peligro muy grande cuando vemos cosas tremendas y nosotros no estamos a la altura de las cosas tremendas que pasan. A la voz del Señor. Si nosotros vemos cosas tremendas, tenemos que mirarnos nosotros. Señor, ¿estoy en el lugar donde debo estar? ¿O es que lo que estás haciendo es porque, bueno, la fe de esa persona? Porque yo quiero sentir que tú también me usas. Yo quiero sentir que tú hablas a través de mí. Yo quiero sentir que tú me hablas producto de mi consagración porque tengo comunión contigo. Si sentimos eso, gloria a Dios, hermano. Si sentimos eso, gloria a Dios, hermano. La voz del Señor. Pero si hay algo y no sentimos esa comunión con Dios, preocúpese. Se está volviendo como Sansón. Y va a terminar, hermano, en la peor condición. ¿Por qué? Porque va a terminar con el mismo orgullo de Sansón. Y en el peor momento de su vida, en vez de que reconozca su falta, lo que va a hacer es que ese mismo orgullo que le ha cautivado todo ese tiempo no le va a dejar ver la luz de la verdad de Cristo. ¿Qué nos recomienda el Señor, hermano, para terminar en Apocalipsis 2? ¿Qué nos recomienda? Gracias al Señor. Apocalipsis, capítulo 2, ¿qué nos recomienda? Cuando nosotros nos sintamos, gracias al Señor, o nos veamos con muchas capacidades, como lo estaba la iglesia de Éfeso, con muchas cualidades, viendo la gloria de Dios, viendo milagros, sanidades, con conocimiento de la palabra, extendido y muy hermano, y muy desarrollado. Dios le dijo a esta iglesia, haz
caído de tu primer amor. ¿Qué le recomendó? Dice, recuerda, verso 5, recuerda por tanto, ¿de dónde? ¿De dónde te has caído? ¿En qué punto fue que empezaste a dejar la comunión con Dios? ¿En qué momento? ¿Qué circunstancia? ¿O qué fue lo que pasó para que dejaras la presencia de Dios? Por eso que dice, recuerda, haz memoria, retrocede en el tiempo, vuelve y mira atrás en las cosas que has dejado para que ahora estés en la condición que estás. Dice, recuerda de dónde has caído, porque para que uno caiga de la gracia es porque estás arriba en la presencia de Dios. Por eso dice, recuerda en qué punto de tu encumbrada vida espiritual, ¡pum!, te caíste para vivir una vida religiosa. Recuerda de dónde has caído. Dice, y arrepiéntete primero. Porque algunos dicen, ya, sí, aquí pasó esto, sí, ahora voy a empezar a hacer, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar. ¿Estás arrepentido? No, ahora sí voy a hacer visita, voy a ir a repartir folletos, voy a estar más tiempo buscando a Dios, ahora sí voy a escuchar alabanza y ya no voy a escuchar música mundana. Ahora sí voy a pasar más tiempo viendo prédica, ya no voy a ver muchas películas que no tengo que ver. Pero no es el hecho, no es el acto, no es la acción. Primero, ¿qué dice? Arrepiéntete primero. Porque tú puedes cambiar muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, pero si no hay un corazón arrepentido, de nada sirven los cambios que hagas. No sirven de nada. Vienen a ser como lo que dice la palabra de Dios, son como trapo de inmundicia toda tu justicia. No sirve de nada, porque primero tiene que haber arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Hacer un giro de 180 grados. Ya no continúas en el camino que vas, ahora vas en el camino contrario. Ya no injusticia, sino ahora justicia. Ya no desobediencia, sino ahora obediencia. Ya no ahora inmundicia, sino ahora consagración en la voz del Señor. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber algo diferente en tu vida. Pero eso lo tiene que hacer uno. El Señor dice, yo te voy a consagrar. No, Él dice primero, arrepiéntete tú primero. Date cuenta, cambia. Cambia tú. Yo no te voy a cambiar, cambia tú. Cambias tú, yo hago todo lo que tengo que hacer. Te decides hacer el cambio, yo te doy todas las bendiciones. Porque dice, arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, mira, esta es la advertencia. ¿Qué le pasó a Sansón? No se arrepintió. No cambió las obras que hacía. ¿Y qué le vino? Lo que el Señor está diciendo acá, que le va a venir a todo aquel que no cambia su forma de vida y sigue viviendo una vida religiosa. Si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, te va a quitar del lugar de privilegio. En otras palabras, te vas a volver un Sansón. Vas a terminar ciego, esclavo del diablo y sin oportunidad para poder recuperar lo perdido. Hermanos, nosotros tenemos la grande misericordia de Dios, hermano. Tenemos la gracia de Dios. Dios nos dice que si alguien hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es a Jesucristo. Que todo lo que hubiéramos hecho, hermanos, y nosotros unidos en oración, aún si hubiéramos cometido pecado, les serán perdonados. Yo digo, ¿qué nos detiene para vivir una vida consagrada delante de Dios? Nada. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar de la presencia de Dios y arrepentirnos. Y eso, hermano, no quiere decir de que uno en su vida, aun cuando tenga 40, 50 años en el Evangelio, no va a tener que arrepentirse de cada cosa que pueda hacer o omitir. Porque hay cosas muchas veces que uno omite, porque ya tanto conocimiento y tantos años, uno se confía. Pero en esas cosas también hay que ser humildes y arrepentirnos también. Porque los años en el Evangelio no dan garantía de salvación. Ni tampoco el mucho conocimiento de la palabra da garantía de salvación. Sino que un corazón arrepentido. Un corazón humilde. Porque la Biblia dice la comunión con Dios no es, hermano, con los que tienen mucho conocimiento. Ni tampoco con los que hacen milagros. Ni tampoco con los que predican la palabra. ¿Dónde está la comunión que tiene con Dios? ¿Para con quiénes? Para con los humildes. Para con los que se humillan delante de Él. Y saben reconocer que necesitan de Dios para poder vivir una vida agradable delante de Él.